María Corina Machado calificó las elecciones de diputados, gobernadores y alcaldes como una derrota para Nicolás Maduro y dijo, abro comillas, 90% de los venezolanos desobedecimos a este régimen, cierro comillas. El resultado de esa desobediencia fue que los candidatos oficialistas se llevaron 256 de los 285 diputados a la Asamblea Nacional, 23 de las 24 gobernaciones y 285 de los 335 alcaldes. ¿Quiénes son los responsables de esta catástrofe electoral de la oposición que impidió al país descontento quedar mejor representado en la Asamblea Nacional, gobernaciones, alcaldías y otros espacios de resistencia y lucha institucional? Veamos. La responsabilidad del gobierno. En las presidenciales del 28 de julio del 2024, el Consejo Nacional Electoral dio como ganador al candidato oficialista. Un sorprendente e inesperado resultado, contrario a las encuestas preelectorales, a las mediciones a boca de urna y a las actas en manos de los testigos de la oposición. La Sala Electoral del Tribunal Supremo de Justicia convalidó este resultado y en su decisión, abro comillas, exhorta al CNE a publicar los resultados definitivos según lo previsto en la Ley de Procesos Electorales. Cierro comillas. A un año de haberse celebrado las elecciones presidenciales, aún no se han publicado las actas desagregadas por mesas y centros electorales que validen aquel resultado, aquella totalización del CNE. Cuando esto se repite con frecuencia, el elector percibe que su voto no tendrá ningún efecto y decide no votar más. El cuestionado resultado de las presidenciales revivió las consignas que dicen que en Venezuela se vota pero no se elige, que participar en las elecciones es convalidar la farsa electoral del régimen, que no voy a votar porque no quiero que me vuelvan a robar el voto. Esto es lo que la psicología llama la desesperanza aprendida, un concepto que analiza un estado mental en el que la persona expuesta a estimulaciones aversivas que no puede controlar aprende a comportarse pasivamente al ver que es inútil su acción para cambiar un resultado no deseado, incluso cuando surgen condiciones y oportunidades que ofrecen la posibilidad de lograr un cambio. Por lo tanto, en la enorme abstención que amplificó la catástrofe electoral de la oposición, tiene mucho peso e influencia la desesperanza aprendida e implantada por el oficialismo a través de una gama de estimulaciones aversivas, tales como la designación de una autoridad electoral y un Tribunal Supremo de Justicia que luce de funcional al Poder Ejecutivo, la permanente persecución, encarcelamiento y exilio forzoso de líderes políticos, dirigentes sindicales, defensores de derechos humanos y periodistas. El abuso de las inhabilitaciones políticas para sacar de la contienda a candidatos ganadores de la oposición, la ilegalización de partidos políticos y el despojo de sus nombres y símbolos para entregárselos a disidentes que tampoco cuentan con el apoyo mayoritario de los militantes de ese partido, las descalificaciones entre dirigentes de la oposición y sus propios candidatos que no representan el sentir nacional y tienen un discurso divorciado de las necesidades y demandas concretas de los electores. La negación a publicar los resultados desagregados por mesas y centros electorales para verificar la totalización anunciada. Todos estos factores agravan el deterioro de las condiciones electorales a través de las cuales se materializan las estimulaciones aversivas premeditadamente concebidas y ejecutadas por el oficialismo para implantar la desesperanza aprendida como un mecanismo de dominación que influye en la conducta electoral del votante opositor y provoca la abstención que convierte en mayoría a la minoría oficialista.
Sin garantías y condiciones electorales, se crea un ambiente de desconfianza en la institución del voto. Toda vez que el elector se convence de que no puede hacer nada para mejorar las condiciones de competencia electoral y lograr un resultado diferente. Esto reduce la motivación, agrava la apatía electoral y aumenta la abstención que pone a ganar al gobierno. Dado el enorme rechazo a los candidatos oficialistas, en las parlamentarias y regionales del 25 de mayo y también en las municipales del 27 de julio, la oposición pudo haber logrado un mejor desempeño, pero en la conducta electoral se reflejó la desesperanza aprendida implantada por el gobierno como ese mecanismo de dominación para que la gente no vaya a votar y así la minoría oficialista gane. El elector se sintió indefenso ante un Consejo Nacional Electoral y un Tribunal Supremo de Justicia que percibe subordinados y funcionales al gobierno y se abstuvo de votar porque aprendió que su voto no tendrá ningún efecto en un resultado que considera predeterminado. Esta certeza implanta una sensación de desesperanza, frustración e impotencia que refuerza la creencia de que no vale la pena votar porque no se respetarán los resultados, generando así una elevada abstención que convierte en mayoría a la minoría oficialista y así termina esta ganando la mayoría de los cargos en disputa. La responsabilidad de la oposición abstencionista. María Corina Machado cuestiona que en las presidenciales de 2024 el CNE anunció un sorpresivo e inesperado resultado contrario a las encuestas preelectorales, a las consultas a boca de urna y a las actas en manos de los testigos de la oposición, que daban como ganador a su sustituto Edmundo González Urrutia. Pero en vez de llamar a votar en las siguientes elecciones para contarse otra vez y demostrar con quién está la soberanía nacional ejercida a través del voto, llamó a la abstención y se dedicó a difundir una narrativa contra la institución del voto muy desmovilizadora, afirmando que en Venezuela ya se había pronunciado en las presidenciales del 28 de julio de 2024 y lanzó la línea de no participar en ninguna otra elección hasta tanto se publiquen las actas que demuestren el resultado de las presidenciales del año pasado y se mejoren las condiciones electorales. Con el enorme rechazo a los candidatos oficialistas, lo más fácil era ganar. ¿Por qué María Corina Machado no llamó a votar? ¿Qué es lo que realmente explica esta decisión? Si María Corina Machado y su partido 20 Venezuela hubiesen podido postular candidatos en el ciclo de elecciones parlamentarias, regionales y municipales que acaba de concluir, seguramente habrían participado y llamado a votar masivamente para capitalizar electoralmente su momentum y su impulso y arrasar con la mayoría de los 3.300 cargos públicos que estuvieron en disputa. De haber podido postular a sus candidatos, María Corina Machado se habría transformado en la gran electora, en el portaaviones de los candidatos de 20 Venezuela. Pero incluso con su partido ilegalizado y sus candidatos inhabilitados, presos y en el exilio, María Corina Machado también pudo haber aprovechado su liderazgo para promover otras candidaturas únicas y unitarias entre los diferentes partidos de la oposición y postularlos y alzarles la mano, aunque no fuesen militantes de su partido. Pero se necesitaba demasiada grandeza y desprendimiento para subordinar su proyecto partidista particular y sus ambiciones personales al interés nacional de construir una sólida posición de poder en el Parlamento, en las gobernaciones y en las alcaldías que fuese reconocida por el gobierno, la Fuerza Armada Nacional Bolivariana y la comunidad internacional.
María Corina Machado se propuso evitar a toda costa la consolidación de una fuerza política no controlada por ella y que pudiera desplazarla en la disputa interna por el liderazgo de la oposición. Para conjurar esta amenaza, necesitaba hacer desaparecer del ecosistema político a la oposición participacionista, como la llama, y por eso la desacreditó, acusándola de falsaria, traidora y colaboracionista del régimen. Sus llamados a la abstención agravaron el desgano y la apatía electoral, que se reflejó en la desmovilización del país descontento. Y así, los partidos habilitados que sí pudieron inscribir candidatos no lograron capitalizar electoralmente el rechazo a los candidatos oficialistas para lograr un desempeño y una mayor representación en los espacios de resistencia y lucha institucional. Por si fuera poco, los partidos que conforman la Plataforma Unitaria Democrática y obedecieron el llamado a no participar, se quedaron sin diputados, sin gobernadores, sin legisladores regionales, sin alcaldes ni concejales municipales. No representan nada en el ecosistema político nacional. Prácticamente dejaron de existir y seguramente perderán su registro en el Consejo Nacional Electoral como organizaciones políticas activas, y así lo que pudo haber sido una aplastante victoria se convirtió en una lapidaria derrota que dejará fuera del radar a esa constelación de micropartidos en la Plataforma Unitaria que no cuentan con representación en los espacios de poder institucional. La responsabilidad de la oposición que participó dividida. Otro factor muy importante que también explica la catástrofe electoral de la oposición es su propia división. La oposición que logró competir, inscribir candidatos, se presentó partida en 4 bloques y dispersó el voto del país descontento. Al no competir con candidaturas únicas y unitarias, no se pudo sumar y consolidar la mayoría de los votos en torno a una sola candidatura para ganarle a la minoría oficialista. Una vez más, se impusieron los proyectos políticos particulares y las ambiciones personales por encima del interés nacional. Las organizaciones políticas están muy desprestigiadas y no dan señales de reinventarse para desarrollar nuevas formas de conexión y comunicación con la sociedad. En vez de generar propuestas concretas, sensatas y viables para resolver la problemática que afecta a las comunidades, el debate político electoral estuvo caracterizado por insultos y ataques personales. Los partidos viven sumergidos en sus crisis internas y en sus pugnas con otros partidos, donde el desprecio, la descalificación y el insulto signan la campaña electoral. Es la política del escándalo que agrava el desgano y la apatía de los electores, de los ciudadanos. En efecto, el elector no se siente motivado por la pobreza de un discurso electoral que se limita a describir una problemática que el elector ya conoce muy bien porque la sufre y padece día a día. El elector quiere escuchar propuestas concretas para solucionar los problemas concretos que afectan su cotidianidad. Para romper la inercia abstencionista, había que motivar al elector con propuestas claras para mejorar la calidad de vida en el municipio donde habita. Y eso no se hizo. Se compitió sin programas, sin propuestas, sin una oferta electoral convincente y movilizadora. En Venezuela, las organizaciones políticas parecen cascarones vacíos que han perdido vigencia como medio de organización y participación ciudadana en los asuntos políticos.
Los partidos de la oposición exigen democracia y alternancia en el poder, pero no celebran elecciones internas para renovar sus directivas. Los viejos dirigentes se aferran al mando y le cierran el paso al nuevo liderazgo, dando origen a pugnas internas que han servido de pretextos para judicializarlos, intervenirlos y entregarles su condición y símbolos a disidentes que tampoco cuentan con el apoyo y reconocimiento de las bases del partido y por el contrario le hacen el juego al oficialismo. La abstención no es un acto de desobediencia civil, ni mucho menos una estrategia para construir una posición de fuerza electoral y poder político. A la luz del catastrófico resultado electoral que ha dejado este ciclo de elecciones parlamentarias, regionales y municipales, no se puede celebrar la abstención como un acto de desobediencia civil. Con la abstención, si bien es cierto que María Corina Machado logró que desaparecieran del ecosistema político las fuerzas opositoras que podían hacerle contrapeso a su ambición de imponer un liderazgo unipersonal, no subordinado a ninguna institucionalidad política de la oposición, también es cierto que lo logró al precio de entregar al oficialismo el control absoluto de la Asamblea Nacional y de la mayoría de las gobernaciones y alcaldías. Como dijo el poeta, nada se ha perdido si se tiene el valor de proclamar que todo se ha perdido y hay que empezar de nuevo. De cara al próximo ciclo electoral, quedan por delante 5 años de arduo e intenso trabajo para reconectarse con el sentir del elector. Los partidos políticos están llamados a reinventarse para fortalecer su capacidad de análisis y comprensión de la realidad a transformar. Tienen que ofrecer un programa de gobierno atractivo que estimule a votar, postular buenos candidatos con liderazgo y capacidad de gestión y contar con una poderosa maquinaria electoral capaz de organizar y movilizar al electorado descontento. Con el férreo control económico, militar, social y político que ha logrado el gobierno, no hay vía rápida para restaurar la democracia venezolana y recuperar la alternabilidad en el poder. Esto será posible cuando el país descontento y políticamente organizado acumule suficientes fuerzas para lograr la reinstitucionalización de los poderes públicos. Es una tarea de largo aliento, de recuperación gradual de los espacios de poder y decisión perdidos por la abstención y división de la oposición. Serán 5 años de sostenido trabajo organizativo y quienes se propongan capitalizar el descontento nacional en el próximo ciclo electoral tienen que ofrecer al votante una alternativa superior a la de su competidor. De lo contrario, su aspiración política será vista como simple ambición personal y serán considerados como más de lo mismo o más de lo peor. El país descontento necesita un nuevo liderazgo que, en vez de dividir, unifique a la nación en un mensaje de reencuentro y reconciliación y la guíe hacia una solución electoral y pacífica del largo y extenuante conflicto político venezolano. Te invitamos a suscribirte al canal YouTube de Pedagogía Económica y Electoral y activar las notificaciones para que recibas las próximas entregas. Si te gustó este contenido, te agradecemos darle like y compartirlo con tus contactos. Así nos ayudarás a seguir ampliando esta comunidad virtual en la que presentamos propuestas sensatas y viables para elevar el nivel de debate económico, político y electoral en Venezuela.